Bienvenidos a Mirada Interior, un espacio dedicado a ayudarte a encontrar paz y equilibrio en tu vida a través de las enseñanzas del budismo, la meditación y la práctica de mindfulness. En cada video exploramos formas de conectar con nuestra esencia, liberarnos del estrés y cultivar la serenidad en el día a día. Aquí descubrirás reflexiones y herramientas prácticas para transformar tu mente y vivir de manera más consciente. Si estás en busca de crecimiento espiritual y crees en el poder del karma, este es tu lugar. Suscríbete para acompañarnos en este camino de autoconocimiento y despertar interior, y comienza a construir una vida llena de claridad y propósito. ¿Alguna vez has sentido que la duda te ata de pies y manos, impidiéndote avanzar hacia tus metas? Es una sensación desgarradora, como si estuvieras atrapado en un ciclo interminable de no soy suficiente. Sin embargo, aquí está la verdad. El éxito y la felicidad no están reservados para los afortunados o los talentosos, sino para aquellos que creen genuinamente en sí mismos. Pero, ¿qué significa realmente tener confianza? Hoy vamos a explorar cómo puedes transformar esa inseguridad en fuerza, utilizando principios que han resistido la prueba del tiempo. El estoicismo, con su sabiduría simple pero profunda, nos ofrece herramientas para construir una confianza duradera sin importar las circunstancias. Antes de comenzar, déjame contarte una historia. En un pequeño puerto costero, donde las olas rompían contra las rocas con un sonido rítmico y reconfortante, vivía un joven llamado Eneas. Era conocido por su talento inigualable para construir barcos. Sus manos, ásperas por el trabajo constante, podían transformar madera ordinaria en majestuosas embarcaciones que parecían creadas para surcar los mares más bravíos. Sin embargo, había algo en Eneas que desconcertaba a los habitantes del puerto. Jamás se atrevía a zarpar. A pesar de los elogios y las insistencias de quienes admiraban su trabajo, Eneas siempre encontraba una excusa para quedarse en tierra. «El mar es impredecible», decía, «o no estoy seguro de que este barco esté listo». Pero en el fondo, él sabía la verdad. El miedo lo paralizaba. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de naranja y las olas parecían susurrar secretos, Eneas estaba sentado en el muelle, contemplando el horizonte. Sus pensamientos eran un torbellino de dudas y deseos no cumplidos. Fue entonces cuando un anciano capitán, conocido por sus aventuras legendarias, se le acercó con una mirada sabia y penetrante. «Joven, ¿por qué construyes barcos si no confías en que puedan navegar?», preguntó el anciano, sus palabras tan directas como el viento en alta mar. Eneas bajó la cabeza, sintiendo que su secreto había sido expuesto. «Temo que si zarpo el mar me devore», admitió con voz apenas audible. El capitán soltó una carcajada profunda, pero no burlona. «El mar siempre será impredecible, muchacho, no puedes controlarlo, pero lo que sí puedes controlar es cómo te preparas para enfrentarlo. El éxito no depende del agua, sino de la preparación del barco y la determinación del navegante». Las palabras del capitán resonaron en el corazón de Eneas como un eco en una caverna. Esa noche, mientras los demás dormían, él trabajó en silencio en su barco. Reforzó el casco, ajustó las velas y revisó cada detalle con esmero. Al amanecer, cuando el cielo empezaba a iluminarse, decidió que era hora de enfrentar su miedo. La travesía no fue perfecta. Las primeras olas lo sacudieron y por un momento pensó en dar la vuelta. Pero con cada ola que superaba, algo dentro de él cambiaba. Descubrió que el miedo no desaparecía al evitarlo, sino que disminuía al enfrentarlo. Con el tiempo, Eneas se convirtió en uno de los navegantes más valientes y confiados del puerto, conocido no solo por sus barcos, sino también por su determinación. La lección que aprendió Eneas fue clara. La confianza no nace de la certeza de que todo saldrá bien,
sino de la disposición a enfrentar el desafío y aprender de cada experiencia. La historia de Eneas no solo se convirtió en una leyenda local, sino también en una inspiración para quienes lo conocían. Representaba un principio fundamental del estoicismo, una filosofía que muchos marineros del puerto habían adoptado para enfrentar las incertidumbres del mar y de la vida misma. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, había dicho: «Conócete a ti mismo y descubrirás tu verdadero poder». Este principio era el cimiento de toda confianza, y aquellos que deseaban emular a Eneas comenzaron a explorar su propio ser, buscando respuestas en su interior. Luna, una joven pescadora del puerto, se acercó a Eneas una tarde mientras él reparaba una de sus velas. «Eneas, ¿cómo encontraste el coraje para zarpar?», preguntó. Eneas sonrió mientras cortaba con cuidado un trozo de cuerda. El primer paso fue entender de dónde venía mi miedo. No era el mar lo que me aterraba, sino mi duda sobre si estaba listo para enfrentarlo. Cuando entendí eso, pude trabajar en fortalecer mi barco y a mí mismo. Eneas le aconsejó que dedicara tiempo cada día a reflexionar sobre sus pensamientos y emociones. Cuando te conoces, descubres tus fortalezas y debilidades. Y lo más importante, aprendes que no tienes que ser perfecto para intentarlo. Si te está resultando interesante este video, te invito a suscribirte al canal para que sigamos explorando juntos temas como este. Y si tienes algún comentario o idea, me encantaría leerlos y saber qué te gustaría ver en futuros videos. Gracias por estar aquí. Luna tomó el consejo de Eneas al pie de la letra. Cada noche, antes de dormir, escribía en un pequeño diario. Comenzó con preguntas sencillas. ¿Qué me hizo dudar hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué puedo mejorar mañana? Con el tiempo, este hábito la ayudó a identificar patrones en su comportamiento. Se dio cuenta de que, a menudo, dudaba de sus decisiones porque temía el juicio de los demás. Pero también descubrió que tenía una habilidad natural para resolver problemas rápidamente cuando confiaba en su intuición. Este proceso no solo le permitió superar sus miedos, sino que también fortaleció su confianza. Luna empezó a tomar decisiones con más seguridad, y su reputación como pescadora experimentada creció en el puerto. El autoconocimiento no solo beneficia al navegante, sino a cualquier persona que desee enfrentar la vida con confianza. Cuando entiendes quién eres, puedes actuar con autenticidad sin intentar ser alguien que no eres, y esta autenticidad es magnética. Los habitantes del puerto, inspirados por Eneas y Luna, comenzaron a explorar sus propios corazones. Algunos descubrieron talentos ocultos, como Tomás, el tabernero, que empezó a escribir canciones sobre la vida en el mar. Otros, como Clara, una vendedora de perlas, dejaron de compararse con los demás y comenzaron a apreciar su propio valor. El puerto, antes lleno de dudas y temores, se convirtió en un lugar donde las personas se apoyaban mutuamente en sus viajes de autodescubrimiento. Eneas, que ahora era un líder respetado en la comunidad, solía repetir esta frase cuando alguien se acercaba en busca de consejo. La confianza no significa que nunca dudarás. Significa que, incluso cuando lo hagas, sabrás que tienes la fortaleza para seguir adelante. El sol estaba en su punto más alto, iluminando con intensidad el patio donde Epicteto solía recibir a sus discípulos. El viento susurraba entre los árboles, y el sonido de las hojas parecía un eco de la calma interior que el maestro transmitía. Sin embargo, esa tranquilidad contrastaba con la expresión de preocupación de uno de sus discípulos, un joven llamado Leandro, que llevaba días luchando con sus pensamientos. «Maestro, temo lo que no puedo controlar», dijo Leandro con un tono de voz cargado de angustia. «El futuro me asusta, y cuando pienso en todo lo que podría salir mal, me siento paralizado».
Epicteto, que estaba sentado bajo la sombra de un olivo, levantó la vista del pergamino que estaba leyendo. Sus ojos, llenos de sabiduría, se posaron en el joven. «Leandro, dime algo», dijo con calma. «¿Puedes controlar el viento que sopla sobre el mar?». Leandro, desconcertado, negó con la cabeza. «No, maestro, no puedo». «¿Puedes evitar que las estaciones cambien o que el sol se oculte al final del día?». «Tampoco, maestro». Epicteto sonrió levemente. «Entonces, ¿por qué desperdicias tu energía en temer aquello que nunca podrás cambiar? Si el viento sopla con fuerza, ajusta tus velas. Si llega el invierno, abrígate, pero no desperdicies tu vida luchando contra lo inevitable». El joven quedó en silencio, reflexionando sobre las palabras del maestro. Epicteto continuó: «La vida siempre estará llena de cosas que no puedes controlar: el clima, las acciones de los demás, incluso el paso del tiempo. Sin embargo, hay algo que siempre está en tus manos: tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Enfócate en ellas, porque ahí es donde reside tu verdadero poder». Este consejo no era solo para Leandro, sino para todos los discípulos presentes. Epicteto sabía que la raíz de mucha ansiedad era el deseo de controlar lo incontrolable. Les enseñó que aceptar no era un acto de resignación, sino una liberación. Aceptar lo incontrolable, decía, es como soltar una carga pesada que no es tuya. Te da libertad para caminar con ligereza y avanzar en lo que realmente importa. Epicteto propuso un ejercicio práctico para manejar la ansiedad. Cada vez que te sientas abrumado por algo que no puedes controlar, respira profundamente y repite este mantra: «Hago lo mejor que puedo con lo que tengo, lo demás lo suelto». El simple acto de repetir estas palabras ayudaba a los discípulos a calmar su mente y recuperar el enfoque. Leandro, quien había estado paralizado por el miedo, comenzó a usar este mantra cada vez que los pensamientos ansiosos lo invadían. Con el tiempo, descubrió que podía enfrentarse a los desafíos con mayor claridad y serenidad. La práctica de aceptar lo incontrolable transformó la vida de los discípulos. Aprendieron a redirigir su energía hacia lo que realmente importaba. En lugar de preocuparse por las tormentas, trabajaban en fortalecer sus barcos. En lugar de temer el juicio de los demás, se enfocaban en actuar con integridad. Epicteto, al ver este cambio en sus alumnos, concluyó: «La libertad verdadera no está en controlar el mundo exterior, sino en aprender a controlar nuestro interior». El mercado de la ciudad estaba lleno de vida. Los comerciantes ofrecían sus productos en voz alta. Los niños corrían entre los puestos y los viajeros compartían historias de tierras lejanas. Sin embargo, entre todo ese bullicio, Epicteto notaba algo que le preocupaba. Las personas parecían estar atrapadas en distracciones constantes. Un día, durante una de sus enseñanzas, decidió abordar este tema con sus discípulos. «Vivimos rodeados de ruido», comenzó. «Las voces de los demás, las preocupaciones triviales, las distracciones del mundo nos alejan de lo que realmente importa. Pero, ¿cómo podemos esperar vivir una vida plena si no sabemos en qué debemos enfocarnos?». Epicteto recordó a sus discípulos una frase de Marco Aurelio, el emperador filósofo: «Nuestra vida es lo que nuestros pensamientos hacen de ella». Esto significa, explicó Epicteto, que debemos elegir cuidadosamente en qué enfocamos nuestra atención. Si llenamos nuestra mente con trivialidades, nuestra vida será trivial. Pero si nos enfocamos en lo esencial, nuestras acciones tendrán un propósito claro. Les propuso un ejercicio simple pero transformador. Cada mañana, antes de comenzar el día, hazte esta pregunta: ¿qué es lo más importante que quiero lograr hoy? Escríbelo. Esa será tu brújula. Los discípulos comenzaron a practicar este hábito, y los resultados fueron evidentes.
Leandro, quien antes se sentía abrumado por sus tareas, comenzó a priorizar lo que realmente importaba. Descubrió que al enfocarse en una o dos metas claras cada día, era más productivo y menos ansioso. Lucía, una comerciante del mercado, dejó de preocuparse por competir con los demás y se concentró en ofrecer productos de calidad. Su negocio prosperó gracias a su nueva mentalidad. Alejandro, un joven poeta, encontró inspiración al eliminar las distracciones y dedicar tiempo cada día a escribir. Epicteto estaba complacido al ver cómo esta práctica ayudaba a sus discípulos a encontrar claridad y propósito. Un día, un discípulo le preguntó a Epicteto: «Maestro, ¿cómo sé si algo es realmente importante?». El filósofo respondió: «Pregúntate, ¿esto contribuye a mi propósito o me aleja de él? Si no contribuye, déjalo ir». El enfoque es un acto de sabiduría, porque cada momento que desperdicias en lo trivial es un momento que le robas a lo que realmente importa. Los discípulos reflexionaron profundamente sobre estas palabras. Entendieron que no se trataba de hacer más, sino de hacer mejor. Con el tiempo, aprendieron que una vida bien vivida no es la que está llena de actividades, sino la que está guiada por un propósito claro y una mente enfocada en lo esencial. El patio de Epicteto, lleno de discípulos atentos, estaba envuelto en una atmósfera de aprendizaje. Aunque muchos de ellos eran ya personas sabias y experimentadas en sus respectivos campos, todos sabían que la presencia del maestro les ofrecía una oportunidad única, la posibilidad de cuestionar lo que creían saber y abrirse a nuevas perspectivas. Una mañana, mientras los discípulos discutían animadamente un problema filosófico, uno de ellos, llamado Cayo, levantó la voz y declaró con orgullo: «No veo sentido en seguir discutiendo. Ya entiendo perfectamente esta idea y no creo que haya nada más que aprender de ella». Epicteto, que había estado escuchando en silencio, levantó una ceja y sonrió levemente. «Cayo, ¿crees que un navegante deja de observar el cielo una vez que aprende a usar las estrellas?». Cayo se quedó perplejo, sin saber cómo responder. El maestro continuó: «La humildad no es una señal de debilidad, es el camino hacia una sabiduría más profunda. Si crees que ya sabes todo, cierras las puertas al aprendizaje. Pero si te mantienes humilde, incluso las lecciones más simples pueden revelar nuevas verdades». Epicteto enseñó que la humildad es especialmente crucial cuando enfrentamos situaciones difíciles. «En cada desafío», dijo, «hay una lección oculta. Si te acercas con la arrogancia de creer que ya lo sabes todo, nunca verás lo que la situación tiene para enseñarte. Pero si te preguntas, ¿qué puedo aprender de esto?, transformarás cualquier dificultad en una oportunidad de crecimiento». Para ilustrar esta idea, compartió una historia de su propia vida como esclavo. «Cuando era joven, solía maldecir mi destino. Me preguntaba por qué debía soportar tanta injusticia, pero con el tiempo aprendí a preguntarme: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué fortaleza puedo cultivar en mí mismo?». Y fue en esos momentos oscuros donde descubrí mi capacidad de resiliencia. Sus palabras resonaron profundamente en los discípulos. Desde ese día, comenzaron a enfrentar sus propios desafíos con una nueva perspectiva. Cayo, quien había sido tan orgulloso al principio, comenzó a practicar la humildad de manera consciente. Cada vez que enfrentaba una situación difícil, se detenía y reflexionaba: ¿qué puedo aprender de esto? Con el tiempo, descubrió que este enfoque no solo lo ayudaba a superar los obstáculos, sino que también fortalecía su confianza. Al reconocer sus propias limitaciones, se sentía más libre para crecer y mejorar. Epicteto concluyó: «La humildad no te hace pequeño, te hace grande porque te permite seguir creciendo». El tiempo pasaba y los discípulos de Epicteto seguían aprendiendo de sus enseñanzas.
Sin embargo, el maestro sabía que había un último principio que debían comprender para vivir con confianza y serenidad: la gratitud. Una tarde, mientras paseaban por un campo lleno de flores silvestres, Epicteto les dijo: la gratitud es como el sol. Cuando te enfocas en lo que ya tienes, iluminas tu vida con abundancia. Pero si te concentras solo en lo que te falta, vives en la sombra de la escasez. Los discípulos asintieron, pero uno de ellos, un joven llamado Marco, levantó la mano. Maestro, ¿cómo puedo sentir gratitud cuando me enfrento a tantas dificultades? Epicteto sonrió y se agachó para recoger una pequeña flor del suelo. Marco, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay algo por lo que estar agradecido. A veces es tan simple como la belleza de una flor, el calor del sol o la oportunidad de aprender una lección. La gratitud no se trata de negar tus problemas, sino de reconocer que siempre hay algo positivo en tu vida. Epicteto propuso un ejercicio práctico. Al final de cada día, escribe 3 cosas por las que estés agradecido, no importa cuán pequeñas sean. Este hábito transformará tu manera de ver el mundo. Los discípulos comenzaron a practicarlo y los resultados fueron sorprendentes. Marco, que había estado luchando con la inseguridad, descubrió que al enfocarse en las cosas buenas de su vida, sus problemas parecían menos abrumadores. Julia, una joven que temía el futuro, encontró paz al agradecer las pequeñas alegrías de su día: una sonrisa de un amigo, un momento de tranquilidad o la sensación del viento en su rostro. Lucio, que solía sentirse insatisfecho con su progreso, comenzó a valorar lo lejos que había llegado en lugar de preocuparse por lo que aún le faltaba. Con el tiempo, los discípulos comprendieron que la gratitud no era solo un hábito positivo, sino una herramienta poderosa para enfrentar la vida con resiliencia. Al cambiar su enfoque de la carencia a la abundancia, se volvieron más optimistas y confiados. Epicteto observaba estos cambios con satisfacción. Una noche, mientras contemplaban las estrellas, les dijo: la gratitud no solo transforma cómo ves el mundo, transforma cómo te ves a ti mismo. Cuando reconoces todo lo que ya tienes, te das cuenta de que siempre has sido suficiente. Los años pasaron, pero las enseñanzas de Epicteto permanecieron vivas en sus discípulos. Cada uno de ellos llevó sus lecciones al mundo, compartiéndolas con quienes se encontraban en su camino. Marco se convirtió en un mentor para los jóvenes de su ciudad, enseñándoles la importancia de la humildad y la gratitud. Julia abrió una escuela donde ayudaba a las personas a descubrir su propósito y a vivir con confianza. Y Lucio, que había comenzado como un estudiante inseguro, se convirtió en un líder respetado que inspiraba a otros con su sabiduría. Epicteto, ya anciano, observaba estos logros desde la tranquilidad de su hogar. Sabía que su misión estaba completa. Antes de retirarse de la enseñanza, compartió una última reflexión. La vida es un viaje lleno de incertidumbres, pero con humildad para aprender, gratitud para apreciar y confianza para actuar, siempre encontrarás el camino. Con estas palabras dejó un legado que continuaría iluminando la vida de generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en Mirada Interior. Esperamos que este contenido te haya ayudado a encontrar un poco de paz y claridad en tu día. Recuerda que el camino hacia el bienestar y el equilibrio es un proceso, y estamos aquí para acompañarte en cada paso, ofreciéndote herramientas para vivir con más conciencia y propósito. Si crees en el poder del karma y quieres seguir explorando este viaje de transformación interior, suscríbete al canal. Así, no te perderás ninguno de nuestros próximos videos y podrás profundizar en tu práctica personal de manera continua. Nos vemos en el siguiente video.